Saludos cordiales amigos de divulgación, bienvenidos a un nuevo video. Aquí les traemos una información diferente. Hablaremos de hace 50 años, un inventor presentó el primer motor de agua. Era español, un visionario y un completo fraude. De mi patente la licencia para España la cedo gratuitamente al Estado para beneficio de todos los españoles. Alto y claro, así lo hizo saber Arturo Esteves Varela, el inventor del motor de agua y sin duda un grandísimo español. Al menos eso es lo que debieron pensar los espectadores del nodo en los primeros años de la década de 1970, recogían las palabras de este extremeño. Eso se murió con mi padre y nosotros tampoco nos hemos preocupado de moverlo, decía Arturo Esteves en un reportaje para RTVE en el 2009, quizás por desconocimiento, probablemente por tener demasiado conocimiento de que el invento en realidad era completamente irrealizable y que las patentes que enseñaba la periodista del ente público no tiene valor alguno. Pero ¿quién era ese hombre trajeado que bebía de un botijo antes de llenar el depósito de una motocicleta con agua y la hacía funcionar? Detrás del hombre de Arturo Esteves Varela había un inventor, un enorme visionario y, por qué no decirlo, también un estafador. Antes de su motor de agua, este extremeño nacido en Valle de la Serena, una pequeña localidad de poco más de 1000 habitantes en la provincia de Badajoz, ya había ideado un asador de pollos con infrarrojos y el Plano Alá, un ingenio que permitía recuperar cohetes SpaceX en España franquista. Con 4 litros de agua, 900 kilómetros de autonomía, pero si por algo se hizo famoso Arturo, que quizás a estas alturas deberíamos empezar a llamar Don Arturo, era por su motor de agua, un invento que, según decía, permitía recorrer en coche 900 kilómetros con apenas 4 litros de agua. Declaraciones que recoge la prensa de la época. Era octubre de 1970 y evidentemente aquello parecía magia. ¿Cómo conseguía el bueno de don Arturo poner en funcionamiento una motocicleta que llevaba por España? Sí, con agua, pero también con hidrógeno. El agua solo era de los pilares de su invento, el tercero era el hidrógeno y el segundo un misterio. Pueblo a pueblo y ciudad a ciudad, don Arturo recorrió toda España, generando revuelo a su paso, acaparando las miradas de la prensa y, como hemos visto, también del nodo. Lo que no desvelaba este inventor extremeño era que escondía aquella sustancia que junto al agua permitía hacer funcionar el motor de combustión de su motocicleta. En teoría, el agua reaccionaba con un mineral que Arturo no quería desvelar. Esta reacción producía hidrógeno que, con su quema en el motor de combustión, hacía funcionar la motocicleta, es decir, el procedimiento era similar al que han probado en Toyota. No es un motor de pila de combustible, es un motor de combustión que quema hidrógeno, un proceso mucho más ineficiente. Si consultamos diferentes fuentes en la red, muchas coinciden en que el franquismo llegó a encargar un informe técnico para comprobar si lo que decía aquel desconocido inventor era cierto. Desaparición. Estas mismas fuentes terminan su historia en un mismo punto. Don Arturo se mostró incansable para hacerse oír, para convencer a propios y extraños de que su invento funcionaba y que era la solución a gran parte de los problemas españoles. Sin embargo, desaparece, nada más se supo de él y las fábulas comienzan, desde que el franquismo trató de ocultar el invento hasta que las petroleras decidieron silenciarlo. Parece que el secreto, sin embargo, no era tan secreto. En este blog recuperarán gran parte de recortes de prensa de la época. Poco después de darse a conocer y sin ser escuchado por el gobierno, don Arturo consiguió que alguien confiara en él. Ese alguien era don José Carrera Rey, un empresario que compró la mitad de los derechos del invento a un precio de 6 millones de pesetas.
En ese momento, cuando se le pierde la pista a don Arturo, José Carrera Rey descubre entonces que tiene entre las manos un invento que no sirve para nada. Lo que tiene son 6 millones de pesetas y tampoco tiene socio. Desesperado, denuncia a don Arturo, pero don Arturo no se vuelve a saber nada. Solo un auto de procesamiento en 1974 por un supuesto delito de estafa consigue que don Arturo aparezca en el juzgado. Sin embargo, en diciembre de 1977, los magistrados lo tuvieron en claro. Los asuntos de la justicia ya iban muy despacio en España y don Arturo no había cometido ningún delito de estafa, pues creía en su invento, por lo que no hubo ningún tipo de engaño. Por las fechas en las que se grabó el reportaje de televisión español y lo que cuenta su hijo don Arturo, murió en la frontera de los años 80 y 90 y se llevó su secreto a la tumba, un secreto que según los científicos que han estudiado el caso era el borro. El borro es un elemento químico que en reacción con el agua provoca hidrógeno que incluso puede inflamarse por el enorme calor desprendido. Ahí que don Arturo siempre alertaba de que su mineral secreto y el agua debían mezclarse en cantidades controladas. Según recogió La Vanguardia el pasado verano, el motor de agua, por tanto, es perfectamente funcional, pero muy poco útil para conseguir 5 kilogramos de hidrógeno, con el que un Toyota Mirai de pila de combustible, más eficiente que quemar hidrógeno, recorre unos 600 kilómetros que necesitan 45 litros de agua y 19 kilogramos de boro. El problema es básicamente los 68.000 euros que costaría los 19 kilogramos de boro, según recogían en el diario catalán. Era funcionable, desde luego, pero a su lado el primer litro de combustible sintético y neutro en emisiones a 2.800 euros ya no nos parece tan caro. Amigos, esa fue toda la información del día de hoy, espero que les haya interesado. No se olviden de dejar su valioso like, de compartir este video y sobre todo de apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal.